bienvenidos a esta nueva etapa de Momentos Literarios. Hoy me acompaña un joven escritor madrileño que es profesor de primaria con mención en música y en inglés. Os hablo de Ismael de la Fuente de Bora. Hola Ismael, gracias por acompañarme hoy. Muchas gracias a ti por invitarme. Bueno, en estas dos facetas que tienes tan importantes, la una como la otra, Sí. ¿en cuál te desenvuelves mejor? ¿Cuál es más fácil para ti? ¿Escribir o estar delante de tus alumnos? Pues para mí es más fácil estar delante de mis alumnos, es algo que me resulta mucho más sencillo. A la hora de trabajar con ellos me gusta interactuar, que ellos tomen parte de la actividad y que ellos, pues al fin y al cabo, llevan en parte la clase, ¿no? Aunque yo sea un poco guía. En el caso de escritor es mucho más complejo porque es algo que queda registrado, algo que tienes que tener muy claro lo que quieres explicar, cómo lo quieres explicar o cómo lo quieres enfocar. Y entonces, digamos, en una clase puedes cometer errores, pero o digamos desviarte un poco de la línea a la que querías realizar, pero en un libro no. En un libro tienes que ser muy claro, muy estructurado y muy metódico a la hora de realizar las cosas y siempre haciéndolo de la forma más simple posible, ¿no? Porque hay mucha gente que sabe mucho, pero no sabe llevarlo a la sencillez para que todo el mundo lo entienda. Y yo creo que con el libro, en este caso yo creo que lo llevo algo tan complejo como es la música, lo llevo a algo un poquito más sencillo. Bueno, de eso, de tu libro hablaremos ahora un poquito después, porque tú como escritor, me imagino que también como lector, porque yo creo que todos los que somos escritores también somos lectores, ¿algún libro en especial que te haya marcado, algún autor preferido, o autores, porque claro, los que leemos muchos no solo te encasillas en un autor? Pues bueno, hombre, depende de la faceta y depende de la etapa vital que tenga uno, ¿no? Yo creo que cuando ese es uno pequeño cuando ese es uno pequeño tiene unos intereses diferentes, ¿no? Entonces, que por supuesto te marcan como en la infancia, ¿no? Me estaba acordando de los cómics de Asterix y Obelix, curiosamente, y, y me acuerdo de mis padres, ¿no? De que me decían vete a dormir, vete a dormir y eso, y me metía, no sé si con la con la lamparilla que tenía de la mesilla, me la metía abajo de la sábana y me ¿Seguías leyendo? seguía yo leyendo, sí, los libros, sí, porque era una cosa, esos libros los tengo especial cariño porque era continuamente, ¿no? Claro. Leerlos, ¿no? Bueno, es que la literatura no solo es el libro como conocemos en sí, sino Sí. mucha gente de todas las edades que los cómics se leen siempre. Hay Sí, gente que siempre, le gusta leer sí, sí, cómics, sí. o sea, toda la literatura mientras que se lea, yo Sí, creo que sí. siempre es constructiva. Sí, siempre, sí. Cualquier tipo de lectura siempre es buena. O sea, que da igual que sea un cómic, que sea algo más narrativo, que sea poesía, Exactamente. que sea lo que sea, ¿no? Da un poquito lo mismo. Y además a veces también uno lee según en el estado un poco de ánimo que esté, porque Sin duda. a veces coges un libro y no estás como preparado, lo dejas y luego lo retomas y lo terminas. O sea, Sí. que también hay etapas en nuestra vida como lectores, pues que a veces leemos un tipo de literatura, luego cambiamos y entonces va un poco, pues también un poco en el estado anémico que estemos. Sí, pasa al final con todo tipo de arte, ¿no? El arte es una forma de expresarnos, cómo nos sentimos, cómo nos encontramos. Y la música también es, según el estado de ánimo que tengas, pues también la música escuchas un tipo de música según la etapa de tu vida, según el estado de ánimo en el que te encuentres, ¿no? Y eso forja un poco cómo tú vas a ser en el futuro, ¿no? Y lo mismo pasa con la pintura, pasa con la escultura, pasa con la fotografía, pasa con la escritura, o sea, al fin y al cabo con cualquier tipo de arte, está con la cocina, ¿no? Con todo, o sea, al fin y al cabo con todo es una forma de expresar cómo nos sentimos en este momento, ¿no? Y de poder haber sido algún personaje literario o conocer alguno, ¿quién hubieras querido ser o por lo menos conocer? Pues mira, hace poco estuve en Consuegra. Ah, mira. Hace muy poquito estuve en Consuegra
y un poco, me siento un poco Quijote, ¿sabes? Me siento un poco Quijote y me identifico mucho con él porque, bueno, es como que luchas muchas veces contra viento y marea, ¿no? Contra los molinos, contra los gigantes que están a los que tienes que derrotar, aunque no sean gigantes, no son más que molinos, ¿no? Pero al fin y al cabo es la vida al final, ¿no? Que dices, tienes que estar luchando contra algo más grande que tú y me siento un poco así, un poquito loco. Un poquito loco, a veces poco cuerdo para hacer ciertas cosas. Bueno. O sea que... Pero bueno, a lo mejor en las últimas fases de mi vida vuelvo a la cordura, no sé, nunca se sabe, bueno, espero que no. Tienes que perder un poco la cordura para atrevernos a hacer ciertas cosas o para darle otro ambiente y otro cambio a las cosas, ¿eh? Porque siempre. Las cosas a veces toman un formato un poco serio y a veces tenemos que tener esa chispa para enfrentarnos a nuevos retos. Así Hoy es. Nos vienes a hablar de tu libro Sol da la nota. Eso es. ¿De qué trata este precioso libro? Pues mira, el libro de Sol da la nota es un libro que trata sobre una foquita que tiene una inquietud, ¿no?, de que quiere ser equilibrista ella. Por ello, como ya quiere ser equilibrista, digamos que va pasando por un camino hasta ya conseguir su sueño. Y durante este camino lo que va a aprender el alumno no es solamente la historia que lleva a la foquita a conseguir su sueño de ser equilibrista, sino que también va a descubrir los distintos elementos musicales, el distinto lenguaje musical que podemos tener, ¿no? Para ello yo me basé en el sonido. El sonido para mí es el elemento fundamental de la música. Y el sonido tiene una serie de parámetros, que son 4, que son la altura, la duración, la intensidad y el timbre. Estos 4 elementos sonoros, o 4 parámetros o cualidades sonoras, son los que han articulado el libro. Entonces vemos que tiene en el lomo del libro, tiene los 4 colores de las cualidades sonoras, ¿no? Siendo el amarillo la altura, el verde la intensidad, el azul la duración y el rojo el timbre. Todo sonido tiene estas 4 cualidades. Entonces, todo eso, digamos que por medio de la historia vamos añadiendo todas esas 4 cualidades. Dentro de la altura tendríamos, por ejemplo, las notas musicales, ¿no?, en el que se muestran los personajes con sus emociones particulares, porque no es lo mismo Facundo, en este caso, que es la nota Fa, que es nostálgico, furioso y depresivo. Esos son sus sentimientos. Que Milagros, pues ella al reírse le produce placer y cuando te vea en cualquier sitio con amor y alegría te dirá cualquier tontería. Entonces cada personaje tiene unos sentimientos porque realmente, como decíamos al principio, la música, nuestro estado de ánimo es diferente y la música nos transmite estados de ánimos diferentes. Entonces, digamos que eso es en parte, ¿no? Luego en la intensidad, pues a veces transmitimos los sonidos de una forma con más intensidad, ¿no? Con más fuerza o una forma más débil, ¿no? Y entonces pues ahí nos lo cuenta, ¿no? En la parte de la duración vamos a hablar sobre todo de las figuras musicales, ¿no? Y vamos a ver las figuras musicales, ¿no? Y es aquí donde empieza la historia, donde empieza mi idea. Claro, porque ahí otra pregunta que te haría, ¿cómo surge esta idea? Y quiero que me hables, porque los personajes también es muy bonito todo lo que conlleva los personajes que tú has puesto, porque todos tienen un sentido. Absolutamente todos, no solamente a nivel emocional, que en el cual está mi familia incluida, está mi madre, estoy yo, están mis abuelos paternos y mis abuelos maternos, ¿no? Están incluidos en la historia, ¿no? Y trabajando además a codo con mi padre haciendo el libro, pues qué mejor, ¿no? O sea, no hay mayor placer. Y al fin y al cabo también es un trabajo de experiencia vital. O sea, porque yo he trabajado en una tienda de flamenco y entonces también hay cosas aquí en el libro reflejadas que tienen que ver con el flamenco. Entonces, bueno, digamos que todas nuestras experiencias nos llevan a eso.
Y la idea Eso. surgió, la idea principal surgió pues hace yo creo que 14 años o por ahí o 15. Eso te iba a preguntar, Hace ¿cuánto mucho, tiempo hace, llevas para realizar y llevar ahora a que esté impreso tu libro y a que Sí. estemos aquí hablando? Pues mira, la idea surgió, lo que te digo, yo creo que estaba en el primer colegio que empecé a trabajar o como mucho yo creo en el primero, sí, en el primero que trabajé, en el primer centro escolar. Y ahí digo, ¿cómo les explico a los niños las figuras musicales? ¿Cómo se las explico? Digo, bueno, pues yo me acuerdo de ir al zoo y ver a las focas o ver a los delfines, ¿no? Haciendo equilibrios con las bolas, ¿no? Sí, Con sí. las pelotas, ¿no? Entonces dices, bueno, pues el delfín me parecía un poco difícil a la hora de trabajarlo, pero la foca sí que me parecía más sencilla porque puede estar en el mar, pero puede estar en la tierra. Entonces la foca, digo yo, bueno, pues el primer equilibrio lo hace con una pelota blanca en la nariz, ¿no? Entonces la pelota blanca es la redonda, ¿no? Luego lo complican más y se pone un palo en la nariz y la pelota encima del palo y ya tenemos la blanca. Y digo, ¿y cómo voy a la negra? Y dice, pues pues se cae. La foca se cae en un charco ahí lleno de barro y se embadurna ahí todo la pelota y el palo, ¿no? Entonces se convierte eso en la figura musical negra, ¿no? Y de ahí, ¿qué pasa? Que el palo cuando se humedece, ¿qué le pasa? Pues que se humedece, se astilla, Sancha. se ensancha exactamente. Entonces, bueno, digamos que ahí digamos que ya tenemos la corchea. Y de esa idea, y de esa pequeña idea que era una historia de una página, que posteriormente perdí, no sé, ya sabes que estos archivos, Sí. digo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Has desaparecido. Pues digamos que la pandemia llevó lugar digamos, a retomar esa idea primaria, ¿no? Para introducir otros elementos, ¿no? Entonces ahí metimos a los personajes del primer pueblo, que es Vallegrave, ¿no? En ese pueblo se encuentran las notas musicales do, re, mi, fa, sol, la y si. Y entonces ya sabemos Doroteo, Remedios, Milagros, Facundo, Sol, Laureano y sí. Entonces ahí ya aparecen todos los personajes de las notas musicales. Madre mía, o sea, todos estos años hasta que tienes esa primera idea Sí, y ahora ya es cuando cuando ya a lo partir de plasmo ahí, es a partir de la y pandemia a partir de la realmente. pandemia, boom, Sí, pero bueno, se te desarrolló ya completamente tu libro, tu historia y todo enfocado Sí. con la música. sí, Claro, sí, tienes que buscarle una relación con lo que estás Sí. escribiendo, a más con lo que tú dices, con las notas musicales y las Sí. connotaciones que tiene. O sea que todavía es más difícil el reto, porque claro, tienes que imaginarte, tienes que escribir a razón de que una nota musical, a ver con qué lo asemejas o con, claro, para que los niños y las personas, claro, lo entiendan y lo asemejen. sí. Identificarse con el personaje yo creo que es muy importante, el valor emocional que tiene el libro es muy importante y yo creo que es fundamental el que ellos comprendan de una forma sencilla el libro, ¿no? Porque yo a lo largo de estos años he tenido bastantes libros, ¿no? Bastantes libros de música que han pasado por mis manos, ¿no? Y ninguno de ellos eran todos muy teóricos, algunos tenían algo de práctica, pero digamos que yo lo veía como que es verdad que solamente tenemos una sesión a la semana de música en el colegio y es Y es como, imposible, no es imposible enseñar a un niño realmente conocimientos musicales, es prácticamente inviable, ¿no? Entonces, al final llega uno a la conclusión que dices, pues mira, con que le guste la música, pues ya con eso ya tenemos el cielo ganado, ¿no? Pero siempre te queda la cosa, ¿no? De decir, jope, yo es que quiero de una forma sencilla explicar estas cosas y no lo refleja los libros como yo quisiera. Y este libro yo creo que es un comienzo, un comienzo para enseñar la música en toda la etapa de primaria. No solamente te valdría para primero, sino que de primero a sexto. sí, sí. Y como has mencionado, ¿crees que se le da poca importancia en los colegios a la música? Absolutamente muy poca. Muy poca, ¿verdad? Absolutamente muy poca. En general el arte
el arte no se valora. Se dice mucho, no, es que tiene el niño que expresarse, tenemos que trabajar mucho la expresión del alumno, pero la realidad es totalmente distinta. Otra de las cosas que nos dicen es, tenéis que llevar a cabo cosas creativas. Digo, muy bien, ¿y qué cosa más creativa hay que el arte, no? o sea, ¿qué cosa creativa puedo llevar a cabo yo en matemáticas? En lenguaje se puede hacer algo a la hora de hacer expresión escrita, ¿no? Pero ahí en conocimiento del medio, ¿qué podemos hacer, no? O sea, realmente no tenemos unos medios o no tenemos un enfoque interdisciplinar de la etapa de primaria lo suficientemente importante como para enfocarlo y llevar a cabo bien lo que es la asignatura artística, al fin y al cabo. Sí, es verdad que se le da poco enfoque a esa parte porque Sí. se le dedica muy poco, lo que tú decías, que en algunos colegios es que es 1 hora a la semana. Sí. Entonces, realmente es poco. Y mucho más escaso es aquel centro, que cada centro tiene su propia autonomía, y hay centros que tienen proyectos propios en el cual no tienen libros, pero sí que por medio de un proyecto desarrollan un tema y sobre ese tema relacionas todas las asignaturas, ¿no? En el caso de este libro, yo creo que es algo que puede servirte, ¿no? A ti como al centro que escuche esto, o al director que escuche esto, o al profesor que escuche esto, ¿no? Al final, pues es un libro que te puede servir para relacionar la música con las distintas áreas instrumentales que tenemos en nuestro currículum, ¿no? Claro. Volviendo a tu libro, ¿has escrito a lo mejor el final y cuando lo has tenido escrito has cambiado de opinión y has cambiado de final? Pues realmente no mucho. Lo que sí es que el final sí que tenía claro cómo quería que fuera. Lo que pasa es que, volviendo a Asterix y Obelix, siempre Asterix y Obelix terminan en un sitio, que es todos juntos, ¿no? Rodeados, comiendo jabalí y alrededor de una fogata, ¿no? Pues digamos que algo parecido es parte del final del libro, ¿no? En el cual... Lo tenías claro. O sea, sí, bastante claro. La historia es bastante fácil de seguir. Lo difícil es incluir los elementos musicales en el libro. Eso es realmente lo complicado, ¿no? Vale, pero ¿qué ejes transversales tiene tu libro? Pues mira, tienes, aparte de la parte emocional, tienes una serie de actividades de comprensión lectora al final de cada capítulo, ¿vale? En el que vas a comprender, no solamente vas a atenderlo con el lenguaje, vas a atender también con el conocimiento del medio, porque va a estar relacionado algunas preguntas con ella. Por supuesto, la parte musical, va a estar las matemáticas, porque la duración del sonido tiene muchísima relación con las matemáticas, al igual que la altura. ¿Qué más? Lo que decíamos de valores, la asignatura de valores, ¿no? Pues está también aquí incluida en el libro. Y bueno, pues la verdad es que seguramente a más de uno, lo que a mí me parece, a otros seguramente les parecerá también otros ejes que les parece. Sí, pero bueno, porque al fin y al cabo no es solamente lo que yo vea en los libros, sí. o como yo lo he querido plasmar, sino cómo el lector lo percibe, ¿no? Y eso es importante también, que al fin y al cabo es como, no es lo mismo el que hace una pintura que el que la ve, ¿no? Los sentimientos que transmite, los conocimientos que aprende, a lo mejor no son los mismos que yo quiero transmitir, ¿no? Sino que para ellos, o para él, para ellos serían otros, ¿no? Bueno, pero has intentado ahí recoger... Sí, he intentado recoger todo... Para que sea de una manera didáctica y sí, que trabajen por supuesto. en todas las posibilidades. Sí, es una pequeña parte, al fin y al cabo es algo que engloba, ¿no? Claro. Siempre yo ya tengo otras ideas, ¿no? Relacionadas con este libro, que posteriormente plasmaré y tendrá mucha relación más en conjunción más clara
con el resto de asignaturas y sobre todo las competencias clave que en estos momentos y por medio de nuestro currículum nos piden, ¿no? Que tengamos las competencias clave bien claras, ¿no? Como acordes a la Unión Europea que nos piden, ¿no? Y posteriormente pues estarán más plasmadas, ¿no? ¿Y esos son algunos de tus nuevos proyectos? Sí, son nuevos proyectos que voy a tener y que me centraré más a lo mejor en la intensidad, o me centraré más en la altura, o me centraré más en la duración o en el timbre, ¿no? Por medio de fichas, medio de actividades más interactivas, ¿no? Porque al principio del libro también tienes una parte que es en la que voy a ir explicando las diferentes partes que tiene el libro, ¿no? ¿Vale? Porque evidentemente solo para leer no es. Hay cosas que tengo que explicar y que el alumno tiene que comprender también, ¿no? Entonces, digamos que va a ser un poco interactivo, no, como de interactúa. De interactuar. Interacción, No, va a haber un poco de interacción. interacción, va a haber un poco de interacción entre ambos. Bueno, pues ahora solo Ambas nos queda partes. decirnos, Ismael, dónde podemos encontrar este libro. Pues mira, este libro lo podemos encontrar en 3 sitios por ahora, aunque bueno, cuando os metáis en mi página web de Facebook, Instagram o YouTube, ahí seguiré poniendo los nuevos sitios a los que se va incorporando el libro. Al llevar solamente un mes, digamos, publicado, pues está en 3 sitios, que son una papelería que está cerca del colegio que trabajé, que le tenía mucho cariño tanto a la papelería como al centro ese en el que trabajé, y se llama la papelería Maruja, que está en Marcos de Urueta, en el barrio de Begoña. Está en Amazon y está también en la tienda del Flamenco Vive, ¿vale? Que tiene es bastante maja esa tienda, que aunque está dedicado exclusivamente al flamenco, pero me interesa y es interesante tenerlo ahí también porque tienen envíos nacionales e internacionales, así que... Pues muy bien. Entonces, para todos los que te quieran buscar en Facebook, en Instagram, por tu nombre, Ismael de la Fuente. Pues yo creo que sí, por Ismael de la Fuente Débora me podéis encontrar. También tengo puesto aquí mi correo, ¿no? De ismadf@yahoo.es. Y nada, lo de música maestro, que tengo un canal de YouTube ahí puesto, que yo creo que sí. Yo creo que con Ismael de la Fuente Débora me podéis encontrar y localizarme en YouTube y tal. Bueno, pues desafortunadamente se nos acaba el tiempo, Ismael. Ha sido un placer darte de nuevo las gracias por haberme atendido. De verdad que ha sido una entrevista maravillosa y ha sido, como te he mencionado antes, un placer hablar contigo. También ha sido un placer para mí. Muchísimas gracias. Gracias. Pues con todos vosotros ya sabéis que tenemos un nuevo encuentro en Momentos Literarios con Mari de Luna. Gracias.